Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 11. Seguimos con nuestra serie del libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 11. Hoy estaremos estudiando los versículos 22 al 30. Si usted nos visita por primera vez, esta es una iglesia bautista reformada. Nuestro anhelo es predicar el consejo completo de la palabra del Señor. Predicamos de manera expositiva. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando empezamos un libro, lo empezamos desde el inicio y vamos predicando consecutivamente sin saltarnos nada para que la predicación sea lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y no lo que yo busque a ver qué les predico. Entonces esa es la forma en que nos aseguramos de que aunque el texto sea difícil, vamos a pasar por ahí y pedimos sabiduría al Señor para que podamos extraer juntos lo que el Señor nos quiso dejar en su bendita palabra. Vamos ya por el capítulo 11 del libro de los Hechos. Si usted quiere enterarse de todo lo que ha venido, ¿verdad? Antes de eso, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar la serie completa. Hay 42 videos antes de este que va a tener de cuando empezamos la serie del libro de los Hechos. Hechos capítulo 11. Vamos a estar estudiando del versículo 22 al 30. He titulado la exposición de hoy, Se les llamó cristianos por primera vez. Así se titula la exposición del día de hoy. Se les llamó cristianos por primera vez. Leemos Hechos 11, 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. Nada más antes de la lectura del texto recordemos, ¿verdad?, lo que había pasado. Los dispersos, ¿verdad?, la dispersión que se dio a partir de la persecución de la iglesia en Jerusalén, el hecho de que tuvieran que salir huyendo, ¿verdad?, para esa persecución, provocó que el evangelio se esparciera a otras regiones. Una mayoría de los judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén empezaron a predicar a judíos, ¿verdad?, personas de origen netamente hebreo. Pero habían unos judíos helenistas, ¿verdad?, judíos que habían nacido en otras regiones, que empezaron a predicar a gentiles. Particularmente se nos habla de dos grupos, unos de Chipre y unos de Cirene, que habían empezado a predicar a gentiles. Y entonces vemos en Antioquía que el Señor hace una gran obra y empezamos a ver a gentiles siendo salvos y empieza a formarse la iglesia de Antioquía. En ese contexto es que vamos a leer Hechos 11, 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. La noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Que el Señor bendiga su palabra. Como les dije, finalizamos la semana pasada analizando las posibles razones por las que Dios dispuso que un representante de la iglesia en Jerusalén fuera enviado a Antioquía. Dimos, ¿verdad?, varias razones de por qué posiblemente se dio esto. Se las resumo a continuación. Dijimos que en la gran comisión Jesús dio a sus discípulos la responsabilidad de hacer discípulos de cada nación. Esto sustenta el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, que vemos que está asumiendo el querer hacer discípulos de estas personas que se están convirtiendo en Antioquía. Otra posible razón es que la iglesia de Jerusalén pudo haber querido verificar si se estaba predicando correctamente el evangelio, que por eso hubieran mandado a Bernabé a ver qué es lo que está pasando
allá en Antioquía. ¿Verdad? Tenemos a gentiles convirtiéndose, a gentiles que están ahí siendo salvados por el Señor con la predicación del Evangelio. Entonces la iglesia en Jerusalén le dice a Bernabé, vaya y vea qué está pasando allá. ¿Verdad? Vaya y vea a ver si está bien, se está predicando el Evangelio bien, probablemente. Y ver si estas personas de Antioquía realmente se habían apartado de los ídolos para servir a Dios. Recordemos que Antioquía era una ciudad bien idólatra. Otra posible razón es que la iglesia de Jerusalén parece estar tomando la iniciativa en ayudar a establecer la iglesia de Antioquía. Y 4, al enviar a Bernabé a Antioquía, la iglesia de Jerusalén mostró la unidad esencial que debe existir entre las iglesias. Recordemos que eso es lo que vimos, que entre las iglesias debe haber cooperación, ¿verdad? Eso también, con eso finalizamos. Vemos que Bernabé viaja a Antioquía, ¿a qué? A enseñar, a facilitar y a fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo y la unidad de estas dos iglesias. Entonces, veamos primeramente del versículo 22 al 24a esas características de Bernabé. ¿Quién es este hermano que es mandado por la iglesia de Jerusalén para que vaya a Antioquía? Leemos nuevamente del 22 al 24a. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que tenemos con respecto a Bernabé, ¿verdad? Eso es lo que nos dice de que lo envían, nos dice lo que ve Bernabé, la reacción de Bernabé y una explicación de Lucas que nos dice que Bernabé era un varón bueno, un varón lleno de fe. Aquí, mis hermanos, quiero que, porque ha habido también un mal entendimiento, una mala costumbre, de que cuando la misma palabra del Señor nos exalta las características de una persona, entonces decimos, no, no puede predicar de eso. Porque entonces me está diciendo que yo sea como Bernabé y eso es humanismo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Si la palabra de Dios me está exaltando estas cualidades de Bernabé, es por algo. Pero hay también que ver por qué la Biblia exalta estas cualidades de Bernabé. ¿De qué me está diciendo de Bernabé? Por eso cantábamos ahora, anhelo ser obrero de valor, ¿verdad? Decíamos ahora en este himno que cantábamos. Precisamente en nuestro pasaje de estudio de hoy, vemos cómo el Señor había dotado a Bernabé con una capacidad de liderazgo espiritual que la iglesia de Antioquía requería. Es el Señor el que le ha dado a Bernabé esos dones y esas capacidades que él tiene. Así como la iglesia en Antioquía compartiría su riqueza material, que ahora lo vamos a ver al final, con la iglesia en Judea, así también la iglesia de Jerusalén compartía a uno de sus miembros con los santos de Antioquía. Le mandaron un hermano dotado, un hermano que tenía unas características que iban a ser de bendición para la iglesia de Antioquía. En pocas palabras, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía porque había una necesidad del tipo de dones con los que Dios había dotado a este hombre que su nombre es José. ¿Se acuerdan, verdad? Que el nombre de Bernabé es José. Bernabé es un apodo, digámoslo así, o un sobrenombre que le habían puesto los mismos hermanos de la iglesia. ¿Y por qué le habían puesto ese sobrenombre? Porque significa hijo de consolación. Eso es lo que significa Bernabé, hijo de consolación. O sea, vean cómo era este hombre ¿verdad? Que no, aquí en Alajuela son muy dados a poner apodos, ¿verdad? Y pues son apodos no tan bonitos. A él le ponen, Bernabé es hijo de consolación. Él reflejaba algo de por qué se les llama así. Eso lo podemos ver en Hechos 4:36. Algunas particularidades de Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Uno pensaría, había uno de los diáconos que habían sido escogidos que eran de Antioquía, era nativo de Antioquía. ¿Y por qué no él? ¿Por qué la iglesia de Jerusalén piensa en Bernabé para enviarlo? Que por cierto, es la iglesia la que envía a Bernabé. No es que Bernabé se fue solito a ver que, no, la iglesia como ese cuerpo de Cristo local, envía a Bernabé a esa misión a Antioquía. Bernabé, primero, a diferencia de la mayoría de los apóstoles, se crió en Chipre.
Él era originario de Chipre, un lugar que poseía una cultura muy similar a la de Antioquía y también hablaba el idioma que se hablaba en Antioquía. Recordemos que estos judíos helenistas, aparte del hebreo, ellos hablaban el idioma natal de la región donde ellos nacieron. Por eso, cuando el Señor bendice con el don de lenguas, en aquel momento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que empiezan a hablar en idiomas, recuerden que ese hablar en lenguas eran hablar idiomas. ¿Por qué? Porque los que estaban, los judíos de todas las regiones que estaban ahí, entendieron que hablaban las maravillas de Dios en los idiomas en que habían nacido ellos. Entonces, estos judíos helenistas, los judíos que habían nacido en otras regiones, hablaban esos idiomas. Por ejemplo, para ponérselos más sencillo, aquí en Costa Rica tenemos comunidad judía. Ya tenemos judíos que han nacido aquí. Ellos no solo hablan el hebreo, sino que hablan el español nuestro. Eso es lo que pasaba con Benjamín. Así pasaba con esos judíos de las otras regiones. Entonces tenemos que Benjamín hablaba el idioma de la región. Los apóstoles, al parecer, ellos eran hebreos nativos, eran galileos. Entonces eran nacidos ahí, en la región de Jerusalén, y en gran medida poco familiarizados con la cultura griega. Bernabé podía entender y relacionarse con el pueblo de Antioquía mucho más fluido que los apóstoles. Ahora, ¿usa Dios todas estas cosas? Por supuesto que sí. Para su gloria, Él usa todas esas características que le ha dado a las personas, a sus hijos. Otra posibilidad es que la iglesia en Antioquía fue fundada por judíos helenistas. Recordemos que eran los que iban de Cirene y de Chipre. Son los que están ahí. Y en su pecado remanente, como seres humanos que somos, podían haber percibido mal que fuera un supervisor de Jerusalén que no fuera uno de los judíos helenistas como ellos. ¿Y por qué digo esto? Recuerden lo que estaba pasando en Jerusalén cuando se nombraron a los diáconos. ¿Qué estaba pasando a lo interno de la iglesia? Había tensión entre los judíos nativos y los judíos helenistas. ¿Qué decían ellos? Las viudas de los judíos, de los hebreos, están siendo mejor tratadas que las viudas de los griegos. Ellos decían eso. Entonces los apóstoles decían, miren, no podemos entrarle a esto. No podemos dejar de predicar la palabra del Señor para servir a las mesas. Y el Señor usa este conflicto interno que se está dando en la iglesia para traer una bendición a la iglesia, que es los diáconos. Los diáconos son un regalo del Señor a la iglesia. Es una bendición tener hermanos nuestros que estén preocupados por los temas terrenales de la iglesia. Estar preocupados por si se pagó este edificio, estar preocupados por si hay familias que están pasando alguna necesidad monetaria, alguna necesidad, no tienen alimentos. Entonces los diáconos están ahí pendientes de eso. Hay personas como ellos a los cuales puede acudir la iglesia cuando está pasando alguna necesidad a la familia también y avisarles, hermanos, estamos pasando esta necesidad. Los apóstoles no podían encargarse de todo, entonces nombran a los diáconos para solventar esta problemática que se estaba dando. Entonces, como vemos que había ciertos roces que no está bien que se den, pero era una realidad que nos presenta el libro de los Hechos. La iglesia se está formando y nos muestra que había tensión entre unos y otros. Entonces, probablemente hubieran percibido mal otro tipo de persona que hubiera llegado de Jerusalén, enviado a ver qué es lo que está pasando en Antioquía. Bernabé era un hombre en el que ellos confiaban y al parecer también muy estimado por ellos. Otra posibilidad, Bernabé es un hombre de carácter piadoso. ¿Cómo sabemos eso? El versículo 24 nos lo explica claramente. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que hacía que Bernabé fuera una persona también que estuviera sobresaliendo ahí en ese momento. Era un hombre en el que se veían claramente las condiciones de un creyente, las cualidades de un creyente. Recordemos que él participó de manera ejemplar en la práctica de la iglesia de compartir. ¿Qué nos dice? Recuerden cuando vimos Hechos 4, ¿se acuerdan? En Hechos 4, 36 al 37, nos dice lo siguiente. Esto fue antitos de lo de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que está cerrando el capítulo 4 y vemos la descripción de lo que Bernabé hace. Dice Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé fue uno de esos que vendió su heredad y él trajo el producto de esa venta y lo puso a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran entre la iglesia. También vimos en el capítulo 9 que él fue el que introdujo a Pablo en el círculo de los apóstoles. ¿Se acuerda que la gente le tenía miedo a Pablo? A Saulo de Tarso en ese momento. No querían, no confiaban. Este perseguidor de la iglesia nos está mintiendo, o sea, se está haciendo pasar por bueno para ver cómo nos llega a nosotros. Y Bernabé lo introduce con los apóstoles. Él dice, yo lo vi, él está predicando el evangelio. Versículo 27, capítulo 9 decía, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ese es Bernabé. Ese es Bernabé. Y vean cómo nos lo viene presentando desde antes y ahora nos da un papel preponderante que va a tener en la fundación de la iglesia de Antioquía. Como Lucas utiliza la palabra bueno, dice que era un varón bueno, para referirse a Bernabé, está hablando de alguien con un verdadero carácter cristiano. Un hombre íntegro, un hombre sano. El hecho de que se enfatice la bondad de Bernabé sugiere que era un hombre excepcional por la calidad cristiana de su vida. Eso es lo que lo hacía bueno. Esto explica por qué Bernabé pudo regocijarse por lo que encontró en Antioquía, como se describe en el versículo 23. Y de la razón, por la que se sintió personalmente motivado a animar a estos santos. ¿A qué los animó? A que permanecieran fieles al Señor. Él se alegra de lo que está pasando y los anima a que permanezcan fieles al Señor. Vemos que es la iglesia en Jerusalén la que decide enviar a Bernabé. Esto es muy importante que nos quede claro. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos autoenviados, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, yo siento que el Señor me está llamando a un ministerio de esto y ¡fum! Se van solitos ahí. Nadie los mandó. No, aquí tenemos a la iglesia en Jerusalén mandando a Bernabé a Antioquía. Vean que lo dice claramente. Versículo 22, nuevamente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Ven que es clarito. Dice la palabra, ¿cómo van a oír si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esa es la parte que la gente no conecta, ¿verdad? Quieren hacer las cosas divorciados de la iglesia. Como que la iglesia no es algo creado por el Señor. La iglesia local está en la mente del Señor. Fallamos, por supuesto que vamos a fallar, porque tenemos humanidad. Fallaban desde esta época en el libro de los Hechos, había conflictos, pero a Jesús le plació que fuera así. Dijo Jesús, fundaré mi iglesia, es de Él. Y Él quiere que los cristianos, a los que Él ha salvado, estén en iglesias locales. Y es la iglesia local la que va a tomar la decisión de hacer ese envío de esa persona. Aquí la iglesia local está enviando a Bernabé. Es la iglesia la que decidió enviar a Bernabé a Antioquía después de recibir las noticias de lo que sucedía. Fue la iglesia la que vio el carácter y los dones requeridos para el trabajo. No fue Bernabé que dijo, mira, yo creo que yo soy la bendición de Jerusalén para Antioquía. No, la iglesia vio eso en él. La iglesia es la que está diciendo, mandemos a Bernabé. Ya después sí se regocijaron de ver que el Señor había salvado a esos gentiles. Pero llega Bernabé y ve lo que está pasando ahí en Antioquía y la reacción natural es regocijarse. Da gracias a Dios de lo que está sucediendo ahí en Antioquía. ¿Qué es lo que hace inmediatamente? Empieza a animarlos a permanecer fieles al Señor. Ese es el ánimo que les da Bernabé. La santificación, como la salvación, es una obra de Dios. Pero la diferencia que tiene la santificación con la salvación es que aquí el cristiano sí coopera. En nuestra salvación no cooperamos. Como decía un predicador, lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación es el pecado. O sea, no es que usted llega y usted, ¿verdad? Que Cristo hizo el 99%, ¿verdad? Y usted llega y tiene que hacer ese 1% para ser salvo. No. El Señor nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Spurgeon lo dijo claro, y esto lo repito mucho. El Señor me salvó cuando yo estaba lejos de Él, y amando cada día más la distancia que había entre Él y yo. Y Él me llamó. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando el Señor quiere salvar a alguien, lo va a llamar y esta persona va a venir. Esa es la salvación de nuestro Dios. Creemos en un Dios todopoderoso que salva a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Pero la santificación, ahí sí intervienen los cristianos. El Señor nos llama a ser santos. Ya somos santos en el Señor porque es como escribe la palabra de Dios, carta escrita a los santos llamados a ser santos. Entonces, somos santos llamados a ser santos. Vivir vidas de santidad, apartados del pecado. El Señor nos pide que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pero nos dice también que Él es el quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto que les está animando Bernabé a que ellos permanezcan fieles al Señor, no es que si no permanecen van a perder la salvación, no se está refiriendo a eso. Eso los está llamando a santificación. Permanezcan fieles al Señor. Usted, cristiano, tiene que permanecer fiel al Señor. Y eso es una lucha constante, una lucha diaria. No tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Satanás constantemente va a estar trayendo tentaciones a su vida. Es una lucha diaria que usted va a tener que librar, pero ¿cómo? Con la armadura del Señor, el yelmo de la salvación, tener presente que el Señor le salvó, la espada de la justicia, cinto de la verdad. Inmediatamente comenzó a animarlos a permanecer fieles al Señor. Bernabé los animó a ser diligentes en su búsqueda del andar cristiano. Reconoció el peligro muy real. O sea, hay un peligro muy real. Cuando el Señor ha salvado a un pecador, ¿cuál es ese peligro? Que algunos se alejarán del Señor. Lamentablemente, el Señor los salva, pero hay cristianos que usted los ve que se empiezan a enfriar, que se empiezan a alejar por descuido. No leen la palabra del Señor, no se congregan, no oran, no tienen comunión con sus hermanos. Ese es el peligro terrible que puede caer el cristiano. Y eso es lo que Bernabé les está diciendo aquí. Les está diciendo que ellos tienen que seguir adelante fieles al Señor. Tienen que permanecer fieles al Señor. Bernabé los anima a ser diligentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de diligente? Negligente. Descuidado. Ese descuidado que descuida las disciplinas espirituales. Que no lee la palabra del Señor. No ora. En sus hogares no se lee Biblia para nada. Pasan con lo que tuvieron aquí nada más. Ahora, como les digo, no quiero decir que los que se alejan pierden la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios que no permanece, que no es de nosotros eso. Todos aquí estaríamos perdidos. Ninguno de los hubiéramos podido decir, no, Señor, es que me salvaste, pero yo, ya me diste esto, ahora yo soy el que tengo el dominio, yo aquí voy y yo soy el que me he mantenido salvo. No, el Señor nos salvó, nos salva hoy en día y nos glorificará cuando estemos delante de Él. La frase nos recuerda una amonestación que le dio Josué a Israel. Si gustan, lo buscan en Josué 22:5. Dice, solamente, le dice, que con diligencia, esa diligencia es cuando usted pone cuidado en algo. Cuando usted de verdad pone empeño en lo que está haciendo. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová. Que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es eso. El Señor nos pide que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Siente usted que usted no está corriendo?
Pídale a Dios fuerzas, pida sabiduría. Siente que le falta sabiduría, pídala, dice Santiago. Él la va a dar abundantemente. Pero no piden, no oran. Permanecer en el Señor incluye amar al Señor, andar en sus caminos, obedecer su palabra y servirle de todo corazón. Quiere decir que le pertenecemos solo a Él y que cultivamos nuestra devoción a Él. Nadie puede tener dos señores. Ninguno puede tener dos señores. Cristo dijo esto en el contexto del dinero. No se puede servir a Dios y las riquezas. Pero si usted es su Dios, si usted solo está viviendo su vida para satisfacerse usted no puede tener dos señores. No está sirviendo al Señor, no está buscando al Señor. Una de las evidencias de la bondad y de la espiritualidad de que tenía Bernabé fue que él fue a buscar a Saulo. Eso evidencia que es un hombre que está lleno del Espíritu Santo, que es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Saulo, recordemos que había sido enviado a Tarso. O sea, rebobinemos el cassette un poquito de lo que hemos estudiado en el libro de los Hechos. Había sido enviado a Tarso, se calcula que unos 8 o 9 años antes de este episodio, de lo que estamos leyendo. Esto lo hizo la iglesia de Jerusalén, el mandarlo a Tarso. ¿Para qué? Para salvarle la vida, porque algunos querían matarlo, ¿se acuerdan? Ya Saulo entraba y salía libremente en la iglesia de Jerusalén. Después de que Bernabé lo ingresa a la iglesia de Jerusalén, Saulo entra y sale tranquilo de la iglesia de Jerusalén, pero había gente que quería matarlo ya. Y entonces lo mandan a Tarso. Esto lo vemos en Hechos 9, 29 al 30. Leo para ustedes. Y hablaba denodadamente este Saulo en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ven. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, Saulo está en Tarso. Lo habíamos dejado en Tarso ahí en el capítulo 9. Ahora Bernabé dice, voy a ir a buscar a Saulo con esto que está pasando aquí en Antioquía. Aunque no tenemos detalles de los trabajos de Saulo durante este tiempo, sabemos que realizó algunas giras por la región. Ahí, en algún momento cuando veamos Gálatas, ¿verdad? El libro completo de Gálatas, vamos a ver que ahí se describe parte de lo que él hizo. Es posible además que una gran parte de los sufrimientos que él narra en 2 de Corintios 11, 23 al 28 tuvieran lugar durante este periodo. Bernabé actúa de una forma cristiana, actúa de una forma que no es egoísta. Él ve lo que el Señor está haciendo ahí en la iglesia y quiere llamar a Saulo. Ahorita les explico para qué. No buscaba construir su ministerio, ¿verdad? Como hace la gente ahora. No es que yo aquí ahora yo soy Bernabé y aquí está la oportunidad, ¿verdad? De hacer mi nicho. No lo pensó de esa forma. No sentía temor tampoco de que Saulo viniera a Antioquía. ¿Por qué? Porque el interés de él era el crecimiento de los hermanos de la iglesia recién emergente. La razón por la que Bernabé busca a Saulo se nos da en la última parte del versículo 24, que dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquella iglesia creció. El Señor trajo crecimiento a la iglesia de Antioquía. Y el versículo 26 nos dice que ya Saulo con Bernabé dice, y enseñaron a mucha gente. Saulo llegó a predicar también junto con Bernabé en la iglesia de Antioquía. La iglesia seguía creciendo más allá de la capacidad de Bernabé para enseñarlos. Este no fue un viaje casual, sino una búsqueda diligente y decidida. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra que se usa para buscar es una palabra muy, muy particular. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, cuando Bernabé va a buscar a Saulo y cuando José y María buscaron a Jesús cuando se les perdió durante las fiestas, cuando era niño. Entonces, esa palabra para buscar es una búsqueda intensa, ¿verdad? Es una búsqueda muy, muy diligente que hay que hacer para encontrar a alguien. Vea que con toda esa búsqueda que hicieron María y José, ¿verdad? No les dio frutos y lo encuentran después en el templo, ¿verdad? Debatiendo con los fariseos. Esa es la forma en que Bernabé fue a buscar a Saulo. Vamos a ver. Voy a resumir porque si no, no me va a dar tiempo de terminar. Bernabé regresó con Saulo y durante un periodo de 1 año estuvieron sirviendo lado a lado, enseñando a un número considerable
de nuevos creyentes. Vean qué bonito, ¿verdad? Y son cosas que a veces no les ponemos la debida atención de lo que el Señor estaba haciendo en Antioquía y de lo importante de que eso estuviera sucediendo en Antioquía. Veamos ahora el tema de cómo son llamados por primera vez cristianos. Muchas veces ese es el único dato que recordamos de Antioquía. ¿Dónde fueron llamados por primera vez cristianos? En Antioquía. Pero hay veces no sabemos todo esto que está pasando, todo este trasfondo que está ocurriendo y la importancia de la iglesia de Antioquía en la vida de la iglesia. Lucas hace una importante declaración en el versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un nombre que lo tenemos hasta el día de hoy. Un nombre que perduró por cientos, por miles de años. Es probable que este fuera el nombre con que se refería los habitantes de Antioquía a los cristianos, y algunos piensan que fue de forma peyorativa. Y ahorita les explico por qué, o en una forma como de burla. Ahorita les explico por qué. Los cristianos, lo empiezan a usar para sí mismos, o sea, autodenominarse cristianos, lo empiezan a usar ya oficialmente a partir como del siglo II. Antes de eso eran formas de que la gente de afuera conocía a los que se reunían, porque recordemos que en el Nuevo Testamento se va a hablar de los del camino, se va a hablar de hermanos, pero la forma de autodenominarse cristianos es como a partir del II siglo. En tiempos del Nuevo Testamento preferían usar discípulos, santos, ¿verdad? Todas eran las palabras que se usaban. Los gentiles debían de haber oído a los creyentes hablar tantas veces de Cristo que añadieron un sufijo al término Cristo para formar cristianos. Se ha creído que pudo haber sido inicialmente un insulto, ya que en esa época era común que los griegos, o sea, los gentiles de esa zona, pusieran apodos burlones a determinados grupos. Por eso es que la gente presume que era peyorativo. Por ejemplo, los Pompeyos, a los seguidores de Pompeyo les decían pompeyanos y le agregaban, digamos, algún gesto, y entonces eso era ya como un insulto. Es como cuando la gente aquí hablaba del entrenador de la selección, entonces les decían los Pinto Lovers, ¿verdad? Entonces eran los que les gustaba Pinto. Entonces pompeyano era algo como así. Los de Nerón, Augusto, ¿verdad? Les decían los agustinos. Para los griegos todo era un divertido juego de palabras y un gesto de desprecio verbal. Luego surgió este nuevo grupo en Antioquía que se caracterizaba por un comportamiento y un discurso centrados en Cristo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué cristianos? Porque era Cristo el centro de su predicación. No les llamaron los prósperos, ¿verdad? No era la prosperidad lo que predicaban. O los decretadores, ¿verdad? Les hubieran dicho, no era eso, predicaban a Cristo. Los cristianos. O los del partido de Cristo, sería lo que significa también esa palabra. Hasta ese momento la mayoría de los convertidos eran judíos. ¿Cómo estaba conformada la iglesia de Jerusalén? Por judíos. Judíos nativos y judíos helenistas. Pero eran judíos. Ahora estamos enfrentando una realidad diferente. Tenemos gentiles en una iglesia. Entonces los que eran judíos y se convertían en aquel momento seguían siendo judíos. Ellos igual iban a las sinagogas, ellos igual iban al templo a adorar. Algunos de ellos continuaron guardando las fiestas. Pero un gentil que se convertía, ¿qué era? ¿Me entienden? ¿Cómo se designaba eso? Al inicio la gente no pensó en algo que identificara a este nuevo grupo. Se pensaba que era una ramificación de la religión judía. Así fue como nació. Los que eran gentiles hasta ese momento, prosélitos o temerosos de Dios, era lo único que podía ser como lo más cercanito a la religión judía. Ahora estamos tratando con gentiles, paganos puros y no judíos. No eran judíos y cuando llegaron a la fe en el Señor Jesús, no iban a la sinagoga ni se relacionaban con judíos. Era muy diferente y distinto que los judíos y su fe no los hacía judíos. Estas personas no tenían una identidad. Necesitaban un nombre que representara su singularidad esencial y que los caracterizara. El nombre de esa ciudad, que esa ciudad acuñó para ellos esos son los cristianos. Esos que se están reuniendo en ese lugar ahí son cristianos. Así les vamos a decir. Era la iglesia del Señor que se estaba conformando. Lo único que caracterizaba a cada uno de estos nuevos creyentes era su fe en Cristo.
su pertenencia a él, y por eso se les llamó apropiadamente cristianos. La ciudad pagana de Antioquía vio lo que muchos todavía no habían reconocido hasta ese momento. La iglesia como un cuerpo está unida en Cristo. Es Cristo lo que une. Por eso la multitud que ve en Apocalipsis es gente de todo pueblo, linaje y nación que va a adorar al Señor. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro ni escita. La iglesia le pertenece a Él. Su rebaño le pertenece a Él. No hay judío, no hay gentil. Veamos cómo reacciona esta nueva iglesia que se está conformando a lo que va a pasar según lo que anuncian los profetas, ya para ir terminando la exposición del pasaje. Dice la última parte del pasaje, Hechos 11, 27 al 30. Por aquellos días, o sea, cuando está pasando todo esto, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recordemos que esta profecía como tal, este oficio que estaba, ¿verdad?, vigente a ese momento, ya hoy en día no lo tenemos. Ya la palabra profética más segura ya está revelada. Tenemos la palabra del Señor. Para ese momento había profetas en la iglesia. Los que quieran regresar a la explicación que di sobre esto, vayan y ven los videos en los que hablé del cesacionismo, ¿verdad? Ahí están en la serie de Hechos, de que ya hoy en día no tenemos apóstoles, ya hoy en día no tenemos profetas, ya esos oficios cesaron. Entonces, para ese momento sí había. Dice que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió, dice, durante el reinado de Claudio. Lucas da hasta cuándo fue que ocurrió esta hambre. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. La iglesia en Antioquía decide, conforme a lo que tienen ellos, recoger una ofrenda y mandarla a Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se trata de profetas cristianos que tienen el don del Espíritu Santo y vienen para fortalecer a los creyentes en su fe. Aun cuando esta es la primera vez que Lucas menciona profetas, sabemos por otros pasajes del Nuevo Testamento que los profetas interpretaban y predicaban la palabra de Dios, animaban al pueblo y anunciaban hechos que habrían de ocurrir. Se diferenciaban de los profetas del Antiguo Testamento por su función. Los profetas del Antiguo Testamento principalmente anunciaron el nacimiento y la venida del Mesías. Ya después que Jesús hubo venido, la profecía mesiánica cesó y los profetas del Nuevo Testamento predicaron el Evangelio y predijeron lo que habría de venir. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. En el 28 dice, Agabo, a quien veremos nuevamente más adelante en Hechos 21, indicó por inspiración divina que se vendría una gran hambre de carácter mundial. Esto significa que la hambruna también se avecinaba en la tierra y en el pueblo de Antioquía, y no solo en el pueblo de Judea. La hambruna predicha por Agabo ocurrió durante el reinado del emperador Claudio, quien gobernó entre los años 41 y 54 después de Cristo. En este periodo hubo sequías y muchas pérdidas de cosechas, según lo confirma la historia. El énfasis de Lucas no está, sin embargo, en el cumplimiento de la profecía, sino en la reacción que tiene la iglesia de Antioquía. ¿Cómo reacciona la iglesia de Antioquía? Les viene a Agabo y les dice, viene una hambre, una gran hambre. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿En qué piensa la iglesia en ese momento cuando Agabo les da esa noticia? Ellos unánimemente deciden enviar ayuda a Judea. Eso es lo que nace en el corazón de la iglesia de Antioquía. Enviar ayuda a Judea conforme a lo que ellos tenían. Esa es otra cosa también bien importante. Nosotros podemos dar de lo que tenemos. Esas falsedades que se predican ahora de que den fe o pacten fe y que aunque usted no tenga, diga que va a dar tanto. Esas cosas son pura manipulación y no tienen ningún sustento bíblico. Ellos dieron, y aquí dice claramente, de lo que tenían. Creyeron a la palabra de Dios y se sintieron deudores por el bien recibido de parte de los hermanos. ¿Cuál bien? Bernabé. Los profetas que vinieron a hablar con ellos se sintieron agradecidos. Y dijeron, vamos a ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad económica. Habían recibido una bendición grande.
La enseñanza de la palabra del Señor les había llegado porque la iglesia de Jerusalén decidió mandarles un hermano lleno del Espíritu Santo que les enseñara, que les predicara. Este hermano lleno del Espíritu Santo se trae a otro hermano que es una gran bendición y va a ser una gran bendición para toda la iglesia. El Señor lo va a usar grandemente, escribiendo una gran parte del Nuevo Testamento. Saulo, posteriormente conocido como Pablo, el apóstol Pablo. Ellos dos ahí enseñando. Imagínense lo que debió haber crecido espiritualmente esa iglesia de Antioquía. Tener a Bernabé y a Saulo ahí predicándoles el evangelio. Y donde viene esta noticia, que viene gran hambre. Qué profeta, ¿verdad? Más negativo. Hubiera venido mejor a predicarnos algo de prosperidad. Qué bonito. No, les predicó lo que venía, porque eso es lo que venía, hambre. Ellos se mueven para la ayuda comunitaria, de modo que enviaron socorro a los ancianos de la iglesia. No se nos dice que Agabo ni ningún otro profeta les dijera a los santos de Antioquía lo que tenían que hacer. O sea, no se nos dice que el mensaje fuera, como viene esa hambre, entonces manden ayuda. No, eso fue algo que surgió en el seno de la iglesia. Los profetas no siempre le decían a la gente lo que debían hacer a la luz de sus profecías. A veces dejaban esta decisión a los santos, guiados por el Espíritu Santo. Lucas habla de una severa hambruna porque en diferentes grados de intensidad afectó a todo el imperio romano. Históricamente se tiene registro de que Egipto vendió grano para ayudar al pueblo hambriento en Jerusalén, Chipre suplió de higos y los cristianos de Antioquía enviaron ayuda a los hermanos de Judea. El ministerio de los santos en Antioquía fue hasta cierto punto una oportunidad de corresponder al ministerio de los santos en Jerusalén hacia ellos. Si los santos de la iglesia de Judea y Jerusalén ayudaron, sirvieron a los hermanos de Antioquía con su riqueza de hombres dotados por el Señor, los santos de la iglesia de Antioquía correspondieron con sus bienes materiales, bendiciendo a los santos de Judea en su pobreza. Esto vemos ahí, esa reciprocidad de amor entre las iglesias. El Señor en su sabiduría ha hecho que haya iglesias de todas las clases. Vemos iglesias grandes que han sido bendecidas con muchos bienes materiales y ellos los usan para servir a otras iglesias. Vemos iglesias que tal vez no tienen tantos dones materiales, pero el Señor les ha dado personas que tienen unos dones impresionantes para poder difundir la palabra del Señor. Tenemos iglesias que tienen hermanos dotadísimos en el servicio, en cuestiones de infraestructura. Recuerdo una vez que la iglesia de Liberia tuvo una emergencia con el tema eléctrico y hermanos de las iglesias se movilizaron y entre todos hicieron la instalación eléctrica y dejaron aquello. Y eso es hermosísimo. El Señor dando dones a las iglesias para que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Cuánta misericordia tuvo el Señor al juntar estas dos iglesias para que pudieran ayudarse? Primero las unió por medio de la salvación en Cristo y luego las unió por medio del servicio unas con otras. Los santos de Jerusalén servían por medio de sus hombres dotados y los santos de Antioquía servían por medio de su dinero. Quiera el Señor manifestar esta misma unidad entre nosotros, entre nuestra iglesia y entre otras iglesias. Quiero hacer una muy breve aplicación de esta cortita exposición de esta mañana, y es que no podemos dejar por alto el hecho de que aquí se nos enfatiza que fue la primera vez que se les llamó cristianos. ¿Cómo aplicamos eso aquí a la Iglesia Bautista Reformada de La Juela? ¿Por qué se nos llama cristianos a nosotros? ¿Por qué la gente de afuera nos conoce como cristianos? El nombre cristiano quiere decir que nosotros estamos identificados completamente con Cristo porque somos sus discípulos. Pero para muchos cristianos esta identificación parece aplicarse solamente al día del Señor, al día domingo. Durante la semana muchos creyentes parecen poner a un lado la etiqueta de cristiano. Aquí me veo cristiano. Todos nos vemos cristianos. Usted me dice aquí que no se ve como un cristiano y todos se ven bien cristianos. Todos nos vemos cristianos aquí, pero durante la semana. No cantan, no leen la Biblia, no oran, no escuchan sermones. En este estudio expositivo yo trato de tener un montón de comentarios abiertos para algunos extraigo mucho, otros extraigo poquito. Hay uno que me llamó mucho la atención, un autor de apellido Wiersbe,
dice lo siguiente en un libro que se titula Estudio Expositivo del libro Los Hechos. Él dice lo siguiente: desdichadamente la palabra cristiano ha perdido mucho el significado con el correr de los siglos. Y ya no significa una persona que ha abandonado el pecado. Ya no significa esa persona que está confiando en Jesucristo y que ya ha recibido la salvación por gracia. Muchos que no han nacido de nuevo se consideran a sí mismos cristianos, simplemente porque dicen que no son paganos. Después de todo, tal vez pertenezcan hasta a una iglesia, asistan a los servicios en algún lugar con cierta regularidad, e incluso ocasionalmente hasta puede ser que den limosna, dice Wiersbe en el libro. Pero se requiere más que eso para que el pecador llegue a ser cristiano. Exige un arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo, quien murió por los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida eterna. Los creyentes de la iglesia primitiva sufrieron por ser cristianos. Ellos eran perseguidos por ser cristianos. La gente de afuera podía ver que eran cristianos. Por eso es que les pusieron cristianos. Dice 1 Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dele gracias a Dios. Si usted está padeciendo porque la gente ve que usted es cristiano, gloria a Dios por eso. Están viendo que soy un cristiano. Y no es que yo haga las cosas para que la gente me vea, pero la gente va a notar cuando hay un cristiano. Debería notarlo. Finalizo con una pregunta que también hace un autor de apellido Otis Fuller. Él dice lo siguiente, y es una pregunta que nos debe dejar meditando a todos. Si a usted lo arrestaran hoy por ser cristiano, usted lo arrestan por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para que lo declaren culpable? Si a usted lo arrestaran por ser cristiano, hay suficiente evidencia para que llegue y digan, mire, sí, claro, es que mire todo lo que hace. Este es cristiano, hay que condenarlo. O dirían, mira, es que no hemos encontrado nada contra él. Lo estamos acusando de cristiano, pero ahí no veo nada. No, queda libre, no es cristiano. La respuesta es cuestión de vida o muerte. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias porque nos exhortas. Padre, nos muestras un hijo tuyo que fue enviado por una iglesia porque se veían los frutos del Espíritu Santo, Señor. Padre, ten esa misericordia con nosotros. Solo en Cristo podemos lograr algo así. Solo en Cristo podemos tener esa luz que brille, que vean los hombres, como lo dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Permite, Señor, que seamos cristianos de verdad, que la gente vea que somos cristianos, que mi familia vea que soy cristiano, Señor, que la iglesia vea que soy cristiano, que en mi trabajo vean que soy cristiano. Gracias, Padre bendito. Gracias por lo que se hizo en Antioquía. Permite, Señor, que podamos emular, que podamos hacer estas cosas, Señor, amar a nuestras iglesias hermanas, colaborar con ellas, Señor. Glorificarte a ti cuando veamos que hay conversiones en otros lugares. Ver todo lo que hemos visto en este pasaje, Señor, lo cual puede ser celebrado únicamente por un creyente. Gracias te damos. Permítenos continuar en el estudio del libro de los Hechos, glorificándote a ti. Y Padre, síguenos dando sabiduría y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.